Bienvenidos, valientes exploradores de lo oculto, a una de las leyendas más oscuras y secretas del Vaticano, el Papa Oculto, la leyenda del Sumo Pontífice perdido. En los pasillos silenciosos y sombríos de los archivos secretos del Vaticano, se susurra sobre un Papa cuya existencia fue borrada de la historia. Después de su desaparición, se dice que su espíritu inquieto vaga por estos corredores, buscando desesperadamente que la verdad sea revelada. Solo aquellos lo suficientemente valientes para investigar su historia pueden vislumbrar su espectro, atrapado entre este mundo y el siguiente. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir los escalofriantes detalles de este enigma que desafía la comprensión y revela los oscuros secretos de la Santa Sede. ¿Qué secretos esconde el archivo del Vaticano sobre un papa cuya existencia fue negada? Año 1590. En el corazón del Vaticano, los ecos de conspiraciones y secretos resonaban en sus antiguos pasillos de mármol. El Papa Urbano VII, Giovanni Battista Castagna, había fallecido de manera abrupta solo 13 días después de ser elegido, registrando uno de los papados más breves en la historia de la Iglesia. Sin embargo, la verdadera inquietud no residía en la brevedad de su pontificado, sino en un nombre que se susurraba en las sombras: Papa Gregorio XVII. Este nombre nunca apareció en los registros oficiales. ¿Quién era Gregorio XVII y por qué fue borrado de la historia? Los rumores sobre un papa perdido se habían extendido entre aquellos que trabajaban en los confines del Vaticano, pero pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre él. Según la leyenda, Gregorio XVII había sido elegido en un cónclave secreto que tuvo lugar inmediatamente después de la muerte de Urbano VII. Su nombre secular era Pietro di Lorenzo, un cardenal conocido por su ferviente devoción y su deseo de reformar la Iglesia, purgando la corrupción que se había infiltrado en sus más altos niveles. La noche del 16 de septiembre de 1590, un cardenal llamado Fabricio Colonna fue testigo de un evento que cambiaría su vida para siempre. Colonna, conocido por su devoción y astucia, había sido recientemente asignado como guardián de los archivos secretos del Vaticano. Esta posición le otorgaba acceso a documentos y registros que pocos ojos habían visto. Mientras revisaba estos documentos antiguos, buscando textos que pudieran ayudar en la futura canonización de Urbano VII, un manuscrito cayó de una estantería polvorienta, revelando un nombre desconocido: Gregorio XVII. Intrigado por este nombre enigmático, Colonna comenzó a investigar con un fervor renovado. Descubrió fragmentos dispersos de información que sugerían que Gregorio XVII había sido elegido en circunstancias extremadamente secretas. Según los relatos ocultos, Pietro di Lorenzo había sido una figura controvertida y polarizante. Su visión de una iglesia reformada y su deseo de eliminar la influencia de poderosos intereses externos le había ganado muchos enemigos. Un documento particularmente revelador era una carta escrita por un aliado cercano de Pietro di Lorenzo, el cardenal Benedetto Madruso. La carta detallaba cómo, tras la muerte de Urbano VII, un grupo de cardenales reformistas había tomado la audaz decisión de elegir a Pietro di Lorenzo como el nuevo papa. La carta mencionaba que, aunque su elección había sido legal, se había llevado a cabo en secreto debido al temor de represalias por parte de aquellos que se oponían a las reformas. La carta también describía la creciente tensión dentro del Vaticano después de la elección de Gregorio XVII. Su nombre nunca fue anunciado públicamente y solo unos pocos cardenales sabían de su existencia. El día de su supuesta coronación, el Papa Gregorio XVII desapareció sin dejar rastro. Los rumores sugerían que había sido víctima de una conspiración. Algunos decían que había sido envenenado, otros que había sido encarcelado en los pasadizos subterráneos del Vaticano. Una teoría aún más siniestra sugería que había sido ejecutado y enterrado en un lugar no consagrado para borrar toda huella de su existencia. Desde la noche de su desaparición, comenzaron a surgir relatos inquietantes sobre un espíritu que vagaba por los archivos secretos. Monjes, sacerdotes y estudiosos que se aventuraban en estos pasillos oscuros contaban haber visto la figura de un hombre vestido con túnica papal, moviéndose entre las sombras. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, parecían implorar ayuda a aquellos que se cruzaban en su camino.
Sin embargo, estos encuentros eran fugaces, y el espectro desaparecía antes de que alguien pudiera interactuar con él. Fabricio Colonna, conmovido por estos relatos y sus propios descubrimientos, decidió que era su deber descubrir la verdad y hacer justicia a la memoria de Gregorio XVII. Sabía que su búsqueda no sería fácil y que se enfrentaría a una feroz oposición de aquellos que preferían mantener los secretos enterrados. Sin embargo, su fe en la justicia divina y su deseo de purgar la Iglesia de la corrupción le daban la determinación necesaria para continuar. Una noche, mientras Colonna estudiaba un antiguo mapa de los túneles subterráneos del Vaticano, notó una sección que no aparecía en los registros oficiales. Esta sección estaba marcada con un símbolo que reconoció como un antiguo signo de protección, utilizado en tiempos de crisis. Decidió explorar estos túneles, creyendo que podrían contener la clave para descubrir el destino de Gregorio XVII. Armado con una linterna y su crucifijo, Colonna descendió a los oscuros y laberínticos pasadizos. Mientras avanzaba, el aire se volvía cada vez más frío y pesado. Tras horas de búsqueda, finalmente llegó a una puerta de hierro oxidado, casi oculta por la vegetación y el paso del tiempo. Con un esfuerzo considerable, logró abrirla, revelando una cámara oculta. En el interior de la cámara, Colonna encontró restos humanos y objetos que parecían haber pertenecido a un papa. Entre ellos, una cruz papal y un anillo con el escudo de Gregorio XVII. También halló pergaminos y documentos que describían las últimas horas de Pietro di Lorenzo. Según estos textos, había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba y asesinado para asegurar que sus reformas nunca se llevaran a cabo. Colonna, profundamente conmovido y horrorizado, recogió las pruebas y regresó a los archivos secretos. Sabía que revelar esta información pondría su propia vida en peligro, pero estaba decidido a hacer justicia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir una creciente sensación de paranoia. Sentía que lo vigilaban constantemente y que alguien o algo lo seguía a donde quiera que fuera. Finalmente, Colonna decidió compartir sus descubrimientos con un grupo selecto de cardenales en los que confiaba plenamente. Estos cardenales, aunque impactados por la revelación, también se sintieron obligados a hacer justicia. Juntos, comenzaron a planear una forma de presentar las pruebas al público y limpiar el nombre de Gregorio XVII. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su plan, Colonna sufrió un misterioso accidente que lo dejó gravemente herido y al borde de la muerte. Los detalles del accidente nunca quedaron claros, y muchos sospecharon que había sido un intento deliberado de silenciarlo. A pesar de su estado, Colonna continuó luchando por la verdad, confiando en que los cardenales con quienes había compartido sus hallazgos seguirían adelante con su misión. Año 1962. Cientos de años habían pasado desde la desaparición de Pietro di Lorenzo, conocido en la oscuridad como el Papa Gregorio XVII, y aún su sombra seguía acechando los pasillos silenciosos y tenebrosos de los archivos secretos del Vaticano. Los rumores sobre su espíritu errante no habían disminuido, sino que, con el tiempo, habían crecido. Alimentados por las experiencias inquietantes de aquellos que se atrevían a explorar los rincones más oscuros de la Biblioteca Vaticana. El padre Angelo Rossi era un hombre de fe y razón, un historiador dedicado con una fascinación insaciable por los secretos del Vaticano. Desde su juventud, había escuchado las leyendas de un papa perdido y los susurros de avistamientos fantasmales que rondaban los archivos. A medida que crecía en su vocación, esta curiosidad juvenil se transformó en una misión personal. En 1962, con su permiso especial obtenido con dificultad, Angelo Rossi se propuso descubrir la verdad detrás de estas historias. Armado con una linterna y su fe, Rossi comenzó a pasar noches enteras en los archivos secretos. Pasaba horas revisando manuscritos antiguos y pergaminos olvidados, buscando cualquier indicio que pudiera conectarlo con la leyenda de Gregorio XVII. Una noche de octubre, mientras la luna llena proyectaba sombras largas y siniestras sobre el Vaticano, Rossi tuvo su primer encuentro con lo inexplicable. Mientras revisaba unos documentos en una sala oscura y solitaria, sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. La temperatura de la habitación pareció descender bruscamente y el silencio se hizo casi palpable. De repente, Rossi notó un movimiento en el rabillo del ojo.
Al levantar la vista, vio una figura borrosa al final del pasillo. La figura se movía con lentitud, como si cargara el peso de siglos de sufrimiento. El corazón de Rosie latía con fuerza, pero su determinación superaba su miedo. Con pasos cautelosos, avanzó por el pasillo siguiendo la figura espectral. A medida que se acercaba, la forma se hacía más clara. Vestía una túnica papal y sus ojos, vacíos y tristes, reflejaban una angustia infinita. En un susurro apenas audible, el espíritu dijo: «Busca la verdad en la cámara oculta». La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Rosie en un estado de conmoción y fascinación. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Decidió investigar más a fondo y buscar la mencionada cámara oculta. Pasó semanas revisando planos antiguos del Vaticano y hablando con aquellos que habían trabajado en los archivos durante décadas. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos. Descubrió una sección sellada de los archivos secretos que había sido olvidada por la mayoría. Con un permiso especial y la ayuda de algunos colegas de confianza, Rosie logró entrar en esta parte oculta del archivo. La cámara estaba llena de documentos y objetos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en siglos. Entre los montones de papeles, Rosie encontró varios documentos relacionados con Gregorio XVII, incluyendo la carta que mencionaba su elección secreta y la conspiración en su contra. La carta de Pietro di Lorenzo describía cómo había sido elegido en secreto por un grupo de cardenales reformistas después de la muerte de Urbano VII. Sus ideas de reforma y su deseo de erradicar la corrupción lo convirtieron en un objetivo para aquellos que se beneficiaban del sistema existente. En la carta, Pietro detallaba cómo había sido envenenado durante una cena y luego capturado por sus enemigos. Fue llevado a una celda subterránea donde permaneció hasta su muerte, su existencia borrada de los registros oficiales para evitar cualquier rastro de su elección. Rosie estaba maravillado y horrorizado por lo que había descubierto. Tenía en sus manos la prueba de uno de los mayores encubrimientos en la historia de la Iglesia. Sabía que llevar estos hallazgos a la luz sería una tarea peligrosa, enfrentando la oposición de aquellos que preferirían mantener estos secretos ocultos. Decidió hablar con el cardenal principal a cargo de los archivos secretos, un hombre conocido por su integridad y dedicación a la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Rosie sufrió un misterioso accidente. Fue encontrado inconsciente en los pasillos de los archivos, con una herida en la cabeza que parecía el resultado de una caída o un golpe. Despertó en el hospital, con dolores y una sensación de desesperación. Sus documentos y notas habían desaparecido, y temía que todo su trabajo hubiera sido en vano. A pesar de su estado debilitado, Rosie no se rindió. Con la ayuda de su amigo cercano, el padre Marcello, continuó investigando desde su cama de hospital. Le contó a Marcello todo lo que había descubierto y le confió la tarea de continuar su búsqueda. Marcello, conocido por su valentía y pasión por la justicia, aceptó sin dudarlo. Mientras Rosie se recuperaba, Marcello se adentró en los archivos secretos, siguiendo las pistas dejadas por su amigo. Pasó horas revisando documentos y buscando más pruebas de la existencia de Gregorio XVII y la conspiración que había llevado a su desaparición. Una noche, mientras exploraba la cámara oculta, Marcello también tuvo un encuentro con el espíritu de Gregorio XVII. El espectro parecía más desesperado que antes, como si su tiempo se estuviera agotando. En un susurro lleno de angustia, el espíritu le pidió a Marcello que revelara la verdad y limpiara su nombre. Marcello, con una renovada determinación, recopiló todos los documentos y pruebas necesarias para presentar su caso a las autoridades del Vaticano. Sabía que enfrentaría una gran resistencia, pero estaba dispuesto a luchar por la verdad y por el alma inquieta del Papa perdido. Decidió organizar una reunión secreta con algunos cardenales y teólogos de confianza, con la esperanza de que apoyarían su causa. La noche de la reunión, Marcello presentó sus hallazgos con detalle, mostrando los documentos y la carta de Pietro di Lorenzo. Los presentes quedaron impactados por la magnitud del encubrimiento y la injusticia cometida. Algunos cardenales expresaron su apoyo inmediato, mientras que otros mostraron dudas y temores sobre las repercusiones de revelar esta verdad al mundo. Sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de una investigación más profunda.
Mientras tanto, los rumores sobre la investigación de Marsello y Rossi comenzaron a circular dentro y fuera del Vaticano. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y la existencia del Papa Gregorio XVII comenzó a ser conocida por el público. Sin embargo, la verdad completa aún no había sido revelada oficialmente, y el espíritu de Gregorio XVII seguía vagando por los pasillos del Vaticano, buscando que su historia fuera contada en su totalidad. La lucha por la verdad continuaba, y Marsello sabía que enfrentaría más obstáculos y peligros en su misión. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, inspirado por el legado de Rossi y la desesperación del espíritu de Gregorio XVII. La búsqueda de justicia para el Papa perdido no había terminado, y aquellos que se atrevían a investigar más a fondo sabían que aún había muchos secretos por descubrir en los oscuros y silenciosos archivos del Vaticano. El Vaticano es una ciudad dentro de una ciudad, un laberinto de historia, secretos y poder. Los archivos secretos del Vaticano son uno de los lugares más misteriosos del mundo, albergando documentos que abarcan siglos de historia eclesiástica y política. En este vasto depósito de conocimiento se encontraba una cámara oculta que muy pocos sabían que existía. Esta cámara, olvidada por el paso del tiempo, era la clave para desentrañar la verdad sobre el Papa Gregorio XVII, el pontífice perdido. El padre Angelo Rossi, tras su misterioso accidente y la pérdida de sus documentos, había sembrado las semillas de la verdad en su joven amigo, el padre Marsello. Marsello, con una renovada determinación y armado con el conocimiento transmitido por Rossi, se dispuso a continuar la búsqueda. A medida que investigaba más profundamente, se dio cuenta de que los secretos más oscuros estaban escondidos en la cámara oculta de los archivos. La cámara oculta estaba sellada y protegida, no solo físicamente, sino también por el miedo y las advertencias de aquellos que preferían mantener el pasado enterrado. Sin embargo, Marsello no se dejó intimidar. Con la ayuda de algunos colegas de confianza, logró obtener acceso a esta sección olvidada del archivo. La entrada a la cámara oculta estaba escondida detrás de una estantería de libros antiguos, y para llegar a ella, Marsello tuvo que resolver un complejo sistema de cerraduras y mecanismos. Una vez dentro, Marsello se encontró en una sala llena de documentos y objetos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en siglos. El aire estaba cargado de historia y misterio. Mientras revisaba los documentos, encontró varios que se referían directamente a Gregorio XVII. Entre ellos, una carta escrita por el propio Pietro di Lorenzo, en la que describía sus temores y la conspiración en su contra con dolorosa claridad. La carta de Pietro detallaba cómo había sido elegido en secreto por un grupo de cardenales reformistas que querían un cambio genuino en la Iglesia. Sus ideas de reforma y su deseo de erradicar la corrupción lo convirtieron en un objetivo para aquellos que se beneficiaban del sistema existente. Pietro describía cómo había sido envenenado durante una cena con otros cardenales y luego capturado por sus enemigos. Fue llevado a una celda subterránea donde permaneció hasta su muerte, su existencia borrada de los registros oficiales para evitar cualquier rastro de su elección. Marsello estaba maravillado y horrorizado por lo que había descubierto. Tenía en sus manos la prueba de uno de los mayores encubrimientos en la historia de la Iglesia. Sabía que llevar estos hallazgos a la luz sería una tarea peligrosa, enfrentando la oposición de aquellos que preferirían mantener estos secretos ocultos. Decidió hablar con el cardenal principal a cargo de los archivos secretos, un hombre conocido por su integridad y dedicación a la verdad. El cardenal Vittorio de Angelis era un hombre de avanzada edad, pero con una mente aguda y un corazón valiente. Había oído hablar de la investigación de Rossi y Marsello, y aunque era escéptico al principio, decidió escuchar lo que Marsello tenía que decir. Marsello presentó sus hallazgos con detalle, mostrando los documentos y la carta de Pietro di Lorenzo. A medida que Vittorio leía, su expresión cambiaba de escepticismo a asombro y luego a preocupación. «Esto es impactante», dijo Vittorio, finalmente levantando la vista de los documentos. «Si todo esto es cierto, estamos ante uno de los mayores encubrimientos en la historia de la Iglesia. ¿Qué propones que hagamos, padre Marsello?» Marsello sabía que la verdad debía ser revelada, pero también comprendía los riesgos involucrados. Su eminencia dijo con firmeza: «Creo que debemos llevar estos hallazgos a un grupo selecto de cardenales y teólogos de confianza.
Necesitamos una investigación completa y transparente. La verdad debe salir a la luz, no solo por el bien de la historia, sino también por el alma inquieta de Gregorio XVII. Vittorio asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero debemos proceder con cautela. Hay muchos que se opondrán a esto, y no todos tienen las mejores intenciones. Debemos asegurarnos de que estos documentos no caigan en las manos equivocadas. Decidieron organizar una reunión secreta con algunos cardenales y teólogos de confianza. La noche de la reunión, Marcello y Vittorio presentaron sus hallazgos con detalle. Los presentes quedaron impactados por la magnitud del encubrimiento y la injusticia cometida. Algunos cardenales expresaron su apoyo inmediato, mientras que otros mostraron dudas y temores sobre las repercusiones de revelar esta verdad al mundo. Sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de una investigación más profunda. La reunión fue un punto de inflexión. Con el apoyo de estos cardenales y teólogos, Marcello y Vittorio comenzaron a organizar una investigación formal. Sabían que enfrentaban una batalla difícil, pero estaban decididos a seguir adelante. Los rumores sobre la investigación comenzaron a circular dentro y fuera del Vaticano, y los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. La existencia del Papa Gregorio XVII comenzó a ser conocida por el público, pero la verdad completa aún no había sido revelada oficialmente. Mientras tanto, el espíritu de Gregorio XVII seguía vagando por los pasillos del Vaticano, buscando que su historia fuera contada en su totalidad. A medida que la investigación avanzaba, Marcello tuvo más encuentros con el espectro. Cada vez, el espíritu parecía más desesperado, como si su tiempo se estuviera agotando. En uno de estos encuentros, Gregorio XVII le reveló a Marcello la ubicación de un documento crucial que contenía más detalles sobre la conspiración y los nombres de aquellos que habían participado en su caída. Marcello, siguiendo las indicaciones del espíritu, encontró el documento oculto en una vieja capilla subterránea. Este documento no solo confirmaba todo lo que había descubierto hasta ahora, sino que también proporcionaba pruebas irrefutables de la culpabilidad de varios cardenales influyentes. Con esta nueva prueba en mano, Marcello y Vittorio sintieron que estaban más cerca que nunca de revelar la verdad. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos avances. Aquellos que se beneficiaban del encubrimiento comenzaron a tomar medidas para detener la investigación. Marcello fue seguido, intimidado y advertido de que abandonara su búsqueda. Pero su fe y su determinación no flaquearon. Sabía que debía seguir adelante, no solo por el bien de la historia, sino también por el alma atormentada de Gregorio XVII. Un día, mientras revisaba los documentos en su habitación, Marcello recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, vestido con ropas sencillas, pero con una presencia imponente. Se presentó como el cardenal Matteo Romano, uno de los hombres más influyentes del Vaticano y uno de los sospechosos mencionados en el documento descubierto por Marcello. Padre Marcello, dijo Romano con voz suave pero autoritaria, he oído hablar de tu investigación. Debo advertirte que hay fuerzas en juego que preferirían que estos secretos permanezcan enterrados. Es por tu propio bien que te sugiero que detengas esta búsqueda. Marcello, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, miró al cardenal directamente a los ojos. Su eminencia, no puedo hacer eso. La verdad debe salir a la luz, y Gregorio XVII merece justicia. No puedo dejar de lado mi misión. Romano esbozó una sonrisa fría. Eres valiente, padre Marcello, pero también eres imprudente. Ten cuidado. No todos en el Vaticano son lo que parecen. Con esas palabras, Romano se marchó, dejando a Marcello con una sensación de peligro inminente. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que debía seguir adelante. Con el apoyo de Vittorio y los otros cardenales y teólogos de confianza, la investigación continuó, desentrañando más detalles sobre la conspiración y acercándose cada vez más a la verdad. A medida que la tensión aumentaba, Marcello se dio cuenta de que la lucha por la verdad no solo era una batalla histórica, sino también una lucha espiritual. La presencia del espíritu de Gregorio XVII y los obstáculos que enfrentaba solo fortalecieron su determinación. La verdad debía salir a la luz, y el alma atormentada de Gregorio XVII debía encontrar paz.
La investigación sobre el Papa Gregorio XVII continuaba en medio de un clima de tensión y misterio en el Vaticano. A medida que el padre Marcello y el cardenal Vittorio avanzaban en su búsqueda de la verdad, los obstáculos y las amenazas se volvían cada vez más frecuentes y peligrosas. Pero el espíritu de Gregorio XVII no les permitía descansar. Su presencia en los archivos y en los sueños de Marcello era una constante, instándolos a seguir adelante. Una noche particularmente oscura, Marcello se encontraba solo en los archivos, revisando una serie de documentos que habían sido recientemente desclasificados. Mientras examinaba un antiguo diario de un cardenal que había vivido en la época de la desaparición de Gregorio XVII, sintió una presencia detrás de él. Girándose rápidamente, vio la figura espectral del Papa perdido, con una expresión de angustia y desesperación. Esta vez, la figura no se limitó a susurrar, sino que extendió una mano espectral hacia Marcello. «Por favor», dijo el espectro con voz temblorosa, «mi historia debe ser contada. Busca a los guardianes de la verdad». Marcello sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, pero asintió lentamente. El espíritu desapareció, dejando una sensación de urgencia y determinación en el aire. Los guardianes de la verdad debían ser aquellos cardenales y teólogos que todavía mantenían la integridad y el deseo de justicia en el corazón del Vaticano. Decidido a encontrar más respuestas, Marcello revisó los documentos del diario. En ellos, encontró referencias a un grupo secreto de cardenales que, según los rumores, se llamaban a sí mismos los guardianes de la verdad. Este grupo había existido desde la época de Pietro di Lorenzo, y se creía que habían intentado proteger su legado y su verdad, aunque sus esfuerzos habían sido en vano. Ahora, Marcello sabía que debía encontrar a estos guardianes, o al menos, a sus sucesores. La búsqueda de los guardianes de la verdad llevó a Marcello a viajar por diversas bibliotecas y archivos, tanto dentro como fuera del Vaticano. En uno de esos viajes, en una pequeña y antigua abadía en las afueras de Roma, encontró a un monje anciano llamado Fray Tommaso. Este monje, aunque viejo y frágil, poseía una aguda mente y un profundo conocimiento de los secretos del Vaticano. Fray Tommaso, al escuchar la historia de Marcello y su encuentro con el espíritu de Gregorio XVII, quedó profundamente conmovido. «He oído hablar de los guardianes de la verdad», dijo en voz baja, «pero hace mucho tiempo que se dispersaron, temerosos de las represalias. Sin embargo, hay un lugar donde podrías encontrar más información, la cripta de los justos». La cripta de los justos era una leyenda entre los monjes e historiadores del Vaticano. Se decía que era un lugar secreto donde los documentos más valiosos y peligrosos de la Iglesia estaban escondidos, protegidos por aquellos que todavía valoraban la verdad por encima de todo. Determinado a encontrar esta cripta, Marcello regresó al Vaticano y comenzó a buscar pistas sobre su ubicación. Durante sus investigaciones, Marcello descubrió un pasadizo secreto en una de las capillas subterráneas del Vaticano. Este pasadizo, oscurecido por los siglos, conducía a una cámara oculta que albergaba una puerta de piedra decorada con símbolos antiguos. Con la ayuda de Vittorio y algunos de los cardenales de confianza, Marcello logró abrir la puerta y adentrarse en la cripta. La cripta de los justos era un lugar impresionante, lleno de documentos antiguos y reliquias sagradas. Marcello y su equipo comenzaron a revisar los documentos, encontrando pruebas adicionales sobre la elección y desaparición de Gregorio XVII. Pero lo más impactante fue descubrir una serie de diarios escritos por los antiguos guardianes de la verdad, que detallaban sus esfuerzos por proteger el legado de Pietro di Lorenzo y los peligros que enfrentaron. Uno de los diarios, escrito por un cardenal llamado Alberto Della Rovere, contenía una serie de revelaciones sobre la conspiración. Della Rovere había sido uno de los cardenales reformistas que había apoyado a Gregorio XVII y había intentado protegerlo. En su diario, detallaba cómo había descubierto los planes de los conspiradores y había intentado advertir a Pietro di Lorenzo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y fue exiliado a una abadía lejana para silenciarlo. El diario de Della Rovere también contenía una lista de nombres de los conspiradores, incluyendo a varios cardenales influyentes y otros miembros de la curia. Estas pruebas eran irrefutables y confirmaban todo lo que Marcello y Vittorio habían sospechado. Con estas nuevas pruebas, sabían que debían presentar sus hallazgos al Papa y a los líderes del Vaticano. Sin embargo, la tarea no sería fácil.
Aquellos que se beneficiaban del encubrimiento comenzaban a tomar medidas más drásticas para detener la investigación. Marcello fue seguido, amenazado e incluso sufrió un intento de agresión en su propia celda. Pero su fe y su determinación no flaquearon. Sabía que debía seguir adelante, no solo por el bien de la historia, sino también por el alma atormentada de Gregorio XVII. Una noche, mientras revisaba los documentos en su habitación, Marcello recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, vestido con ropas sencillas, pero con una presencia imponente. Se presentó como el cardenal Matteo Romano, uno de los hombres más influyentes del Vaticano y uno de los sospechosos mencionados en el documento descubierto por Marcello. Padre Marcello, dijo Romano con voz suave pero autoritaria, he oído hablar de tu investigación. Debo advertirte que hay fuerzas en juego que preferirían que estos secretos permanezcan enterrados. Es por tu propio bien que te sugiero que detengas esta búsqueda. Marcello, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, miró al cardenal directamente a los ojos. Su eminencia, no puedo hacer eso. La verdad debe salir a la luz, y Gregorio XVII merece justicia. No puedo dejar de lado mi misión. Romano esbozó una sonrisa fría. Eres valiente, padre Marcello, pero también eres imprudente. Ten cuidado. No todos en el Vaticano son lo que parecen. Con esas palabras, Romano se marchó, dejando a Marcello con una sensación de peligro inminente. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que debía seguir adelante. Con el apoyo de Vittorio y los otros cardenales y teólogos de confianza, la investigación continuó, desentrañando más detalles sobre la conspiración y acercándose cada vez más a la verdad. A medida que la tensión aumentaba, Marcello se dio cuenta de que la lucha por la verdad no solo era una batalla histórica, sino también una lucha espiritual. La presencia del espíritu de Gregorio XVII y los obstáculos que enfrentaba solo fortalecieron su determinación. La verdad debía salir a la luz, y el alma atormentada de Gregorio XVII debía encontrar paz. En los días siguientes, Marcello y su equipo lograron recopilar más pruebas y prepararon un informe detallado para presentarlo al Papa y a los líderes del Vaticano. Sabían que enfrentaban una gran resistencia, pero también confiaban en que la verdad y la justicia prevalecerían. La noche anterior a la presentación del informe, Marcello tuvo otro encuentro con el espíritu de Gregorio XVII. Esta vez, el espectro parecía más tranquilo, como si supiera que su historia finalmente sería contada. Gracias, susurró el espíritu, mi tiempo aquí se está acabando. La verdad está en tus manos. Con renovada esperanza y determinación, Marcello se preparó para el día siguiente. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de aquellos que valoraban la verdad y la justicia, estaba decidido a llevar a cabo su misión hasta el final. La mañana de la presentación del informe, el Vaticano estaba envuelto en una atmósfera de expectación y tensión. Marcello y su equipo sabían que este era un momento crucial. Tras meses de investigación y desafíos, finalmente estaban listos para presentar sus hallazgos al Papa y a los líderes del Vaticano. El cardenal Vittorio de Angelis, quien había apoyado incansablemente la búsqueda de la verdad, se encontraba a su lado, preparado para enfrentar cualquier oposición. En la sala de reuniones, los cardenales y teólogos se reunieron en un silencio tenso. Los rumores sobre el Papa perdido habían circulado por todo el Vaticano, y todos esperaban con ansias el informe que prometía revelar uno de los mayores encubrimientos en la historia de la Iglesia. El Papa, un hombre de avanzada edad con ojos llenos de sabiduría y compasión, presidía la reunión con una expresión grave. Marcello se levantó, sintiendo el peso de los ojos de todos los presentes sobre él. Con voz firme, comenzó a presentar los hallazgos. Describió la elección secreta de Gregorio XVII, la conspiración en su contra y su posterior desaparición. Presentó documentos y pruebas irrefutables, incluyendo la carta de Pietro di Lorenzo y los diarios de los antiguos guardianes de la verdad. A medida que hablaba, la tensión en la sala aumentaba, y algunos cardenales murmuraban entre sí, mostrando signos de incredulidad y sorpresa. El cardenal Vittorio tomó la palabra a continuación, apoyando las conclusiones de Marcello y subrayando la importancia de revelar la verdad para la integridad de la Iglesia. Su santidad, dijo Vittorio dirigiéndose al Papa,
hemos descubierto pruebas de una injusticia monumental. Es nuestro deber corregir este error y honrar la memoria del Papa Gregorio XVII. El Papa escuchó atentamente, su rostro impasible mientras asimilaba la magnitud de lo que se le presentaba. Finalmente, se levantó y miró a los presentes. La verdad es un pilar fundamental de nuestra fe, dijo con voz serena pero firme. No podemos permitir que los errores del pasado permanezcan ocultos. Debemos proceder con una investigación completa y transparente. La decisión del Papa provocó una oleada de reacciones en la sala. Algunos cardenales aplaudieron, mientras que otros mostraron expresiones de preocupación y descontento. Sabían que esta investigación sacudiría los cimientos del Vaticano y tendría repercusiones duraderas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la revelación de la verdad. Aquellos que se beneficiaban del encubrimiento y temían las repercusiones tomaron medidas drásticas. Marcello recibió nuevas amenazas y fue seguido de cerca por hombres desconocidos. Unos días después de la presentación del informe, Vittorio fue encontrado muerto en su residencia. Las circunstancias de su muerte eran sospechosas, y muchos creyeron que había sido asesinado para silenciarlo. La muerte de Vittorio fue un golpe devastador para Marcello, pero también fortaleció su determinación. Sabía que ahora estaba solo, pero también sabía que la verdad debía prevalecer. Con el apoyo de algunos cardenales valientes y de su fe inquebrantable, continuó trabajando en la investigación, recopilando más pruebas y testimonios. Mientras tanto, el espíritu de Gregorio XVII seguía apareciéndose a Marcello, ofreciéndole consuelo y guía. Una noche, mientras Marcello rezaba en la capilla, el espectro apareció una vez más. Esta vez, Gregorio XVII tenía una expresión de paz en su rostro. Gracias, Marcello, susurró el espíritu. Tu valentía y dedicación han traído luz a la oscuridad. Mi tiempo aquí se está acabando. La verdad está en tus manos. Marcello sintió una profunda emoción y una renovada determinación. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Con el apoyo de sus colegas y la bendición del Papa, continuó trabajando en la investigación, decidido a revelar toda la verdad. La presión externa y las amenazas no cesaron, pero Marcello y su equipo lograron mantener la integridad de su trabajo. Presentaron más pruebas y testigos, y el Papa ordenó una investigación oficial a gran escala. Los resultados confirmaron todo lo que Marcello había descubierto: la elección secreta de Gregorio XVII, la conspiración en su contra y su desaparición. El Vaticano decidió hacer pública la historia, revelando los hallazgos en una conferencia de prensa internacional. La noticia conmocionó al mundo. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente, y la existencia de Gregorio XVII se convirtió en un tema de debate y discusión global. La Iglesia emitió una disculpa oficial, reconociendo los errores del pasado y honrando la memoria del Papa perdido. A medida que la verdad salía a la luz, Marcello sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su misión, pero había perdido a muchos amigos y colegas en el proceso. La sombra de Gregorio XVII había sido levantada, y el espíritu atormentado del Papa finalmente encontró paz. Sin embargo, Marcello sabía que aún quedaban muchos secretos en los oscuros rincones del Vaticano. En una última aparición, el espíritu de Gregorio XVII se despidió de Marcello en la capilla donde había comenzado todo. Con una mirada de gratitud y una sonrisa tranquila, el espíritu dijo: «Has hecho bien, Marcello. La verdad es una luz que nunca se apaga. Sigue buscando, sigue luchando por la justicia. La historia necesita guardianes como tú». Con esas palabras, el espíritu desapareció, dejando a Marcello con una sensación de paz y propósito renovado. Sabía que la lucha por la verdad nunca terminaba realmente, pero también sabía que había hecho su parte para revelar un capítulo oscuro de la historia de la Iglesia. El legado de Gregorio XVII, el Papa perdido, y el valiente esfuerzo de Marcello y Vittorio por revelar la verdad perduraron. La historia sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de la integridad y la justicia, y del poder de la verdad para iluminar incluso los rincones más oscuros del pasado. La lucha de Marcello no solo reveló un secreto oculto durante siglos, sino que también inspiró a muchos otros dentro y fuera del Vaticano a seguir buscando la verdad y a defender la justicia.
La historia del Papa Gregorio XVII se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, mostrando que, aunque la verdad puede ser suprimida, nunca puede ser extinguida por completo.